El gambito del traidor. Una historia del comisario Ciaphas Cain. Escrita por Sandy Mitchell. Narrado por Alex Pasi. Nota editorial. Este es uno de los fragmentos más largos diseminados por el archivo de Cain, y como es razonablemente autónomo, he resistido la tentación de incorporarlo al relato más complejo de sus actividades durante este periodo que estoy recopilando actualmente. Amberley Vale, Hordos Senos. Como mencioné antes en el transcurso de estas memorias, mi vida ha tenido más sorpresas que las que le corresponde. Una de las raras y agradables había sido mi nombramiento para el puesto de oficial de enlace del comisariado con el personal del Lord General, aparentemente por investigación del propio Sivan. Siempre nos habíamos llevado bastante bien, y supongo que a él le gustaba la idea de profundizar nuestro conocimiento en circunstancias más agradables. Por supuesto, todavía me había arrastrado a una zona de guerra tras otra, pero al menos estar vinculado a los niveles superiores me mantuvo alejado del ruido un poco más que hasta ahora. No tanto como me hubiera gustado, por supuesto, ya que mis deberes todavía me llevaban mucho más cerca del frente de batalla de lo que Sivan normalmente se aventuraba, y la naturaleza del puesto significaba que Amberley podría encontrarme más fácilmente siempre que tenía un recado particularmente peligroso para mi vida. Pero no puedo negar que sus apariciones más frecuentes también tuvieron un lado positivo. Entonces, en las primeras semanas de 990, la vida me parecía bastante buena. Acabábamos de llegar al sistema Agua Profunda, junto con un grupo de trabajo naval y un par de docenas de transportes de tropas, aparentemente para mostrar la bandera y asegurarles a nuestros leales ciudadanos que las fuerzas del emperador estaban siempre listas para protegerlos de las ambiciones rapaces de los Tau. Aunque, como de costumbre, los extraterrestres habían logrado persuadir a una parte considerable de la población de que sería mejor abrazar el bien común y desertar. Al menos la situación no se había deteriorado tanto como en Gravalax, pero las cosas se estaban poniendo lo suficientemente incómodas como para que el gobernador local pareciera sinceramente contento con nuestra llegada. Para mi sorpresa, la primera vez que nos vimos, el hombre me impresionó bastante favorablemente. Me he cruzado con varios gobernantes planetarios en el curso de mi errático progreso por la galaxia y, en general, los que no eran incompetentes eran corruptos, locos o ambas cosas. Al menos en una ocasión lo suficiente como para haber hipotecado su alma y el mundo que administraban a las fuerzas de los poderes ruinosos. Ha habido excepciones, sin embargo, y Landen Hoy fue definitivamente una de ellas. Un hombre vigoroso de aproximadamente mi edad, cuyas sienes canosas compartían un aire de sabiduría y seriedad a su porte, y que gobernaba su feudo en el nombre del emperador con lo que me parecía un grado razonable de competencia e integridad. Inusualmente para un civil, había sido capaz de captar las implicaciones tácticas de la situación cuando Sivan y yo se la señalamos en nuestra primera, y como resultado, única visita al palacio del gobernador. Como su nombre lo indica, Agua Profunda era un mundo acuático, sin ninguna tierra de la cual hablar aparte de alguna que otra cadena de islas, por lo que la mayor parte de la población vivía en ciudades colmena ancladas al fondo del mar. Desde estas raíces las aguas se elevaban en el aire, a menudo durante 1 kilómetro o más, para formar arrecifes de vidrio y acero capaces de resistir cualquier cosa que los elementos pudieran arrojarles. Un laberinto de túneles y pozos de minas se extendía desde las subcolmenas, para saquear las ricas reservas de minerales que yacían bajo las olas, y periódicamente amenazaban a la ocasional comunidad de sumideros con ahogarse cuando rompían. Como yo soy de una colmena, el lugar me pareció una extraña mezcla de comodidad nostálgica y extravagante, saboreando el sabor salado en el aire mientras una guardia de honor de las tropas de la casa de hoy nos escoltaba a través de pasillos cubiertos de tapices hacia nuestro destino. Un contingente más grande de la guardia personal de Sivan trotó detrás de nosotros, manteniéndonos cubiertos. El Lord General no había llegado a su eminencia actual por ser demasiado imprudente y era muy consciente del gran regalo que sería su repentina destitución para sus enemigos en la tierra. Hoy nos recibió en una habitación bien equipada debajo de la línea de flotación, donde había sofás tapizados en seda azul clara para ofrecer la mejor vista posible de los peces nadando alrededor del arrecife más allá de la gruesa capa de armadura que formaba la pared del fondo. El espectáculo fue impresionante, pero yo era un activista demasiado experimentado para desviar mi atención tan fácilmente, y estreché la mano de nuestro anfitrión con una seguridad que pensé que encajaría mejor
con la imagen mental que sin duda tenía de un héroe del imperio. Se le devolvió con firmeza y luego se inclinó totalmente ante Sivan. «No puedo negar que me alegro de verte», dijo, volviendo a sentarse en un sofá y haciendo un gesto a un servidor para que le ofreciera bebidas. Seleccioné un amasec del conjunto de licoreras que había en la bandeja y lo encontré sorprendentemente indiferente, pero oculté mi decepción fácilmente. «Los enoístas han ido ganando terreno entre la población, a pesar de todo lo que hacemos para disuadirlos. Al menos su llegada significa que no pueden seguir difundiendo la mentira de que hemos sido abandonados por el imperio», dijo él. «Y no lo será», le aseguró Sivan, claramente encontrando que el amasec no era más apetecible que yo. El imperio Tau había logrado anexar varios sistemas imperiales en la región durante los últimos años simplemente porque, con la creciente amenaza de las flotas colmena tiránidas, no habíamos tenido los recursos para defenderlos adecuadamente. De hecho, si los tiránidos no hubieran sido un problema tan grande para ellos como lo fueron para nosotros, probablemente ya habrían acaparado la mitad del sector. Ya era suficiente, y en agua profunda era donde habíamos decidido trazar el límite. Los recursos extraídos aquí eran vitales tanto militar como económicamente. Si cayera, todos sentiríamos el pellizco. «Me alegra escucharlo», dijo Joy, señalando con la cabeza una pila de papeles sobre una pequeña mesa cerca de su codo. Estaban demasiado lejos para que yo pudiera leerlos desde donde estaba sentado, pero no lo necesitaba de todos modos, ya que se le había autorizado su liberación personalmente. Simplemente había sido un gesto de confianza, y la idea de que realmente se hubiera molestado en leer el material fue una sorpresa tanto para mí como lo fue claramente para Sivan. «Especialmente porque parece que también te necesitan en otros sistemas», dijo el gobernador. «Eso está aún por verse», dije con cautela. El cúmulo de estrellas del que formaba parte Agua Profunda era demasiado vulnerable a un repentino ataque Tau para mi tranquilidad. O la de Sivan también llegado a eso. Así que la estrategia que habíamos decidido era la antigua de una defensa móvil, moviéndose de un sistema a otro de la manera más impredecible posible. Los Tau no podían saber en qué sistema estaría la flota a continuación y tendrían que montar una fuerza de invasión lo suficientemente poderosa como para superarla donde quiera que lo intentaran. Incluso si no estuviéramos ahí cuando llegaran, las defensas existentes deberían ser suficientes para atascarlos el tiempo suficiente para que nuestra flotilla respondiera e inclinar la balanza a favor del imperio. Al menos eso esperábamos, por supuesto. Si descubrían que estaban equivocados acerca de los recursos que tenían disponibles, estaríamos realmente asustados. Pero eso me preocuparía cuando llegara el momento, si es que alguna vez llegara. En este momento, la protección de Agua Profunda es nuestra máxima prioridad. «Me interesaría cualquier sugerencia que puedas tener», dijo Joy, ignorando al amasec y alcanzando una bebida desconocida en el fondo de la bandeja. Él sonrió. «¿Tienes una naguila?» Me temo que nuestro amasec local no hace mucho. Para empezar, casi no hay ningún lugar donde cultivar el grano. Tomé la bebida y la bebí con cautela, encontrándola mucho más apetitosa que el contenido de mi vaso abandonado. Pensé brevemente en preguntar de qué estaba hecho, pero luego decidí que probablemente no quería saberlo. «Nuestra primera prioridad es evaluar el estado de preparación de los activos que ya tienen en el sistema», dijo Sivan, tan agradablemente sorprendido como yo. Él asintió hacia mí. «Ese será el trabajo del comisario Kane. Una vez que lo haya hecho, podremos instituir cualquier medida de entrenamiento adicional que parezca necesaria. Purgar a los oficiales notablemente incompetentes, reclutar el personal adicional que necesite la PDF y guarnecer 1 o 2 regimientos de la Guardia aquí para compensar cualquier deficiencia que pueda quedar». «Confío en que no tenga ninguna objeción a ello». «No, ninguna en absoluto», le aseguró Joy. Me devolvió la mirada. «De hecho, pasado mañana debo comenzar un recorrido por los habitáculos extraplanetarios y las estaciones vacías. Si quiere acompañarnos, estoy seguro de que mi yate le resultará mucho más cómodo que una lanzadera militar». Bueno, habría sido grosero negarme, y la idea de pasar la mayor parte de un mes encerrado en un áquila con Jürgen no era exactamente la perspectiva más agradable que podía imaginar, así que hice una breve muestra de consideración y asentí con la cabeza. «Muchas gracias», dije, sin darme cuenta de cuán equivocadas iban a ser mis siguientes 4 palabras. «Eso suena muy agradable».
Mi primera impresión del cresta de onda no hizo nada para disipar la cariñosa ilusión de que, por una vez, me había puesto de pie y podía esperar más de un crucero de lujo que de un recorrido de inspección. Mi camarote estaba tan lujosamente decorado como cualquier cosa que hubiera esperado desde que me uní al personal de Sivan. Casi demasiado. El colchón de la cama era tan flexible que subirse a él era más como ser tragado por una maraña de musgo que un intento por descansar. Después de una noche de insomnio, atormentado por sueños de ser digerido, le indiqué a Jürgen que lo quitara, y encontré que el acolchado más utilitario del marco era mucho más de mi agrado. Él asintió, y para mi alivio se alejó de la rejilla del circulador donde había estado disfrutando de la gélida corriente de aire, permitiendo que su notable olor corporal vagara libremente por la habitación. Jürgen no era exactamente el soldado más atractivo de la Guardia Imperial. De hecho, había visto soldados que llevaban varios días muertos y todavía parecían más presentables que él. Dicho esto, poseía una serie de cualidades que lo convertían en el ayudante perfecto, una de las cuales era una obstinación literal a la hora de seguir órdenes, junto con una fe inquebrantable en mi juicio, superada solo por su reverencia por el propio emperador. Me había salvado la vida en más ocasiones de las que cualquiera de nosotros podría recordar, aunque traté de no molestarlo con nada que implicara contar más de 10, ya que sospechaba que eso podría implicar quitarle los calcetines, la posibilidad de dejar incluso a un orco estremeciéndose. «El mío era igual», dijo, mirando fijamente el colchón ofensivo. «No habría podido pegar ojos si lo hubiera tirado al suelo. Tenía una pequeña cabaña adyacente a la mía, una disposición común a las habitaciones de invitados, donde parecía suponerse que los ocupantes necesitarían su ayuda de cámara. Doncellas, peluqueros o lo que sea, siempre a la mano. No había tenido ocasión de aventurarme a entrar, pero las vislumbres que había tenido a través de la puerta no me habían dejado ninguna duda de que Jürgen se había sentido tan cómodo como siempre, en un nido de comidas abandonadas, ropa interior desechada y pizarras pornográficas. No tenía idea de quién iba a ordenar ahí después de que desembarcáramos, pero sospechaba firmemente que quien consiguiera el trabajo habría cortado severamente a su superior poco antes. A pesar de los colchones mullidos, la mayor parte del viaje me pareció tan agradable como había previsto. Pasamos casi un mes rebotando de un puesto de avanzada a otro, donde Hoy desembarcaba para conferenciar con los adeptos locales del Administratum, mientras yo infundía miedo al emperador en cualquier personal de la fuerza de defensa del sistema que pudiera encontrar holgazaneando por el lugar. En general, debo admitir que me impresionó bastante favorablemente. No estaban a la altura de los regulares de la Guardia o la Armada, por supuesto, o habrían sido arrastrados por los diezmos de mano de obra, pero eran lo suficientemente competentes como para hacer sangrar la nariz a los Tau si las cosas se ponían feas. No por mucho tiempo, por supuesto, se sentirían abrumados en cuestión de días, pero los azules sabrían que habían estado en una pelea y, si el emperador lo permite, quedar lo suficientemente debilitados como para que nuestra flota tenga ventaja cuando volvamos a liberar el sistema. Entre puestos de avanzada, generalmente teníamos 2 o 3 días navegando por espacios abiertos, que era la mejor opción después de unas vacaciones. Todavía tenía mucho trabajo que hacer, por supuesto, permaneciendo en contacto de voz con Sivan y manteniéndome al día con los últimos informes de inteligencia. Pero como siempre, Jürgen fue un baluarte invaluable contra los aspectos más onerosos de mi trabajo, desviando la mayor parte del papeleo con su habitual eficacia. Eso me dejó tiempo libre para jugar el juego diplomático, mezclándome con la colección habitual de parásitos aristocráticos y burócratas de alto rango que se acumulan en torno a la casa de un gobernador, y que eran todos gratificantemente conscientes de mi reputación inmerecida. Al interpretar una hábil combinación del viejo soldado fanfarrón y el héroe modesto, pude sacarles una buena cantidad de información útil, que oportunamente transmití a Sivan, y un par de fragmentos de información sobre los simpatizantes Tau más probables de la zona, posiciones de influencia que envié directamente a Amberley. Sin embargo, sin duda el aspecto más grande del viaje fue la oportunidad de socializar con Hoy. Me invitó a cenar a su habitación en varias ocasiones, donde Stein, su chef personal, demostró una habilidad con platos de pescado que rozaba la genialidad. Terminada la comida, nos retirábamos al salón un tanto llamativo donde jugábamos 1 o 2 partidas de regicidio frente al muro del grito de armadura que daba una vista espectacular de la heredad del emperador. Y yo exageraba escandalosamente sobre mis experiencias en la primera línea de defensa. «Parece casi un milagro que estés aquí»,
dijo Joy, bebiendo su copa de naguila y mirando a su alrededor en busca de otra copa. Como otros milagros, ¿no? Dijo él. Levanté la vista del tablero de regicidio, donde estaba a punto de perder mi tercer juego consecutivo. Agradecido por la distracción, habría preferido sacar mi baraja de tarot, a decir verdad, pero tenía la sensación de que el gobernador lo consideraría un pasatiempo bastante vulgar. Y si empezaba a ser competitivo, nunca podría permitirme el lujo de igualar sus apuestas de todos modos. No, gracias, dije, considerando la oferta. El naguila estaba muy bien a su manera, pero tenía un regusto ligeramente empalagoso y estaba empezando a extrañar el sabor más limpio de mi bebida favorita. Esta vez tomaré una Masek. Si estás seguro, dijo Joy, ligeramente sorprendido y llamando a un sirviente. Inusualmente, no había nadie alrededor, ya que los había mandado a todos a sus habitaciones después de cenar. A diferencia de la mayoría de los aristos con los que me he topado, él era lo suficientemente sensato como para darse cuenta de que los sirvientes también son personas y propensos a chismorrear sobre cualquier cosa que hayan oído. Pero había pensado que preferirías algo un poco mejor de lo que tenemos para ofrecer. Sí, lo sé, dije, conociéndolo ya lo suficiente como para estar seguro de que no confundiría la franqueza con un desaire contra su mundo natal. Y tengo una botella particularmente buena en mi habitación, dije. Si Sivan sabía que faltaba en su reserva personal, había sido demasiado educado para mencionarlo. Como esta es nuestra última noche antes de volver a ponernos en órbita, continué, no se me ocurre un mejor momento para compartirlo. Joy asintió lentamente. Una vez que regresamos a agua profunda, nuestros respectivos deberes harían que fuera casi imposible pasar una velada agradable juntos nuevamente, por lo que sería mejor aprovecharla al máximo mientras pudiéramos. Por supuesto, estuvo de acuerdo y volvió a pulsar el interruptor del brazo de su sillón. Los sirvientes parecían estar tomando una cantidad excesiva de tiempo para responder. Dígale a su hombre que lo traiga. Me puse de pie, con un poco más de cuidado de lo que había previsto. Puede que el naguila no fuera del todo de mi agrado, pero no se podía negar que era algo poderoso. Lo iré a buscar yo mismo, dije. Hasta el momento había logrado mantener a Jürgen fuera del camino del gobernador y sentí que sería prudente continuar haciéndolo. Probablemente sea mejor, asintió Joy, presionando de nuevo el botón de llamada con un dejo de impaciencia. Si se parece en algo a mi personal, podríamos morir de sed antes de que llegue aquí. Sí, bastante, asentí diplomáticamente y salí de la habitación del gobernador. Cuando las sólidas puertas doradas se cerraron detrás de mí, las palmas de mis manos comenzaron a picar. Un presentimiento que había aprendido hacía mucho a no ignorar, incluso cuando, como ahora, no parecía haber ningún motivo evidente para ninguna inquietud. Aflojando mi pistola láser en su funda, comencé a caminar por el pasillo, ya acostumbrado a la sensación ligeramente elástica bajo los pies que impartía la exuberante alfombra. Mis pasos eran casi silenciosos y agucé el oído para detectar cualquier sonido fuera de lo común. No pude escuchar nada inusual, aunque eso no me consoló mucho. En mi experiencia, lo que te mata es lo que no notas. Los circuladores zumbaban silenciosamente y el zumbido constante de los motores, que se sentía más que oírse a través de los huesos, era tan constante como siempre. Fue entonces cuando me di cuenta. No era un sonido fuera de lugar, sino la ausencia de él. Desde que acordamos, había sido consciente del leve murmullo de una presencia humana, mezclándose con los otros ruidos. Ahora esa nebulosa amalgama de voces distantes, ruido de herramientas y pasos de los humildes que trabajaban en la zona sin alfombras de la nave se habían desvanecido por completo. Ya seguro de que algo había salido muy mal, saqué mi arma y aflojé mi confiable espada sierra en su vaina. Al doblar el siguiente cruce del corredor, me puse tenso al ver un destello del movimiento en la distancia, y luego comencé a relajarme. Los sirvientes de Joy estaban respondiendo por fin a su llamada. 3 de ellos, los reflejos dorados de sus líbreas destellaban cuando captaban el resplandor de los iluminadores del techo. Estaba a punto de saludarlos, cuando algo en la forma que se movían hizo que mis piernas sintieran un nuevo hormigueo. Estaban dispersos, como un equipo de infantería avanzado hacia territorio hostil. Los 2 de los flancos mirando hacia cada corredor lateral a medida que se acercaban, mientras que el tercero mantenía su mirada en el pasillo principal que tenía delante. Tuve tiempo justo de registrar la señal de comunicación en su oído y la pistola láser agarrada en su mano cuando nuestras miradas se cruzaron.
Las probabilidades no parecían justas. Puede que haya sido 3-1, pero he gastado toda mi vida defendiéndome de los intentos de matarme, generalmente por parte de cosas mucho más formidables que un grupo de insurrectos civiles que apenas distinguían el extremo del cañón de un arma. Dudé por una fracción de segundo, solo para asegurarme de que no estaba malinterpretando la situación. Pero en el momento en el que el punta dejó de mirarme boquiabierto, comenzó a levantar su pistola, lo que demuestra lo idiota que era. Ya lo tenía en la mira y lo derribé de un solo disparo antes de que pudiera siquiera acercarse a amenazarme. Los otros dos fueron un poco más rápidos, aunque ninguno pareció haber notado mi presencia hasta el final. El aire ionizante de mi rayo láser y el golpe sordo de su amigo al golpear la alfombra hicieron que sus cabezas giraran con idénticas expresiones de estupefacto asombro. Sin embargo, no podía derrotarlos a ambos antes de que tomaran represalias. Estaban demasiado separados, así que le tomé una instantánea a la mujer de la izquierda, que a pesar de no estar, hizo un desastre con algunos frescos llamativos a milímetros de su cabeza, y me sumergí para cubrirme detrás de un pedestal que sostenía un busto de mármol de algún dispéptico predecesor de Hoy. El hombre de la derecha se recuperó primero y devolvió el fuego con mucho más entusiasmo que precisión, y se cubrió en el suelo detrás de una gran urna de cerámica, la cual mi siguiente rayo láser rompió de manera muy satisfactoria. Seguí con un segundo disparo tan pronto como pude apretar el gatillo nuevamente, bendiciendo la velocidad extra y la firmeza que me dieron mis dedos augménticos, y el colapso entre los fragmentos con un cráter sangriento perforado limpiamente en su torso. Al verlo caer, la mujer se giró y huyó hacia el dudoso refugio del corredor que había estado investigando, cruzando la mitad de la distancia en un par de zancadas alargadas por el pánico antes de que mi siguiente rayo le arrancara la nuca. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que no tuvieran amigos al alcance del oído, y caminé hacia el trío de cadáveres, preguntándome qué diablos estaba pasando. Habría sido halagador pensar que yo era el objetivo previsto, pero el encuentro claramente no había sido más que una casualidad. Si no hubiera tenido un repentino impulso de ir a buscar el amaseca a mi habitación, todavía habría estado sentado al otro lado del tablero de regicidio de Hoy, alegremente inconsciente de lo que estaba sucediendo. Me llevé una mano a la oreja antes de recordar tardíamente que había dejado mi comunicador en mi habitación, junto con instrucciones para Jürgen de que no debían molestarme por nada menos urgente que la repentina aparición de una flota de batalla Tau. Los canallas que me habían atacado ya habían superado el punto de poder dar respuestas, algo que un examen superficial me dejó muy claro, y estaba a punto de darme la vuelta cuando un leve silbido llamó mi atención hacia el auricular del líder, que por algún milagro todavía estaba funcionando. Lo tomé y escuché con interés. «Janice, ¿dónde estás?», preguntó una voz femenina, no por primera vez a juzgar por el tono petulante que empezaba a aparecer en ella. «El equipo 3 responde. Ya deberías haberte reunido con Craven en las habitaciones del gobernador». Nadie de tu gente puede responder en este momento, dije. La adrenalina residual de la escaramuza combinándose con el naguila, todavía chapoteando alrededor de mi sistema para anular mis instintos más cautelosos. Están demasiado ocupados estando muertos. «¿Quién es?». La voz sonaba más curiosa que irritable ahora, y tuve la repentina e inquietante sensación de haber atraído la atención de un depredador, que había experimentado por última vez en las subcolmenas de Manantiales Esperanza, justo antes de que los Gene Stealers comenzaran a salir de las paredes. No importa, me dije, empezando a lamentar mi momento de bravuconería inusual. Quienquiera que estuviera al otro lado del enlace de voz difícilmente podría convencerme hasta la muerte. «Comisario Kane», dije, inyectando una pizca de la despreocupada seguridad en mí mismo que me gustaba proyectar en mi juventud cada vez que había señoritas impresionables en la sala. «¿Y tú quién eres?». «Eso es algo que no te importa», respondió la voz, con lo que la propietaria sin duda esperaba que fuera un desprecio fulminante. Habiendo sobrevivido al disgusto de varias mujeres a lo largo de los años, incluida una inquisidora, la heredera de un planeta y una hechicera que regresó de entre los muertos como un demonio, me quedé singularmente poco impresionado. «Estarás muerto muy pronto». «Perdóneme si esto suena un poco descortés», respondí. «Pero eso ya lo he escuchado antes». Ya me estaba moviendo mientras hablaba, corriendo de regreso a las habitaciones de Hoy, alerta por cualquier sonido que traicionara el acercamiento de otro escuadrón de criados traidores. No pensé que la mujer sería tan estúpida como para dar órdenes al resto de sus bandidos en la frecuencia que estábamos usando para conversar, pero
De todos modos, mantuve el canal abierto por principios generales. Hanar, soy Roxwell. Interrumpió una nueva voz al cabo de un momento, y bendije la falta de imaginación del civil promedio. Los auriculares que les habían entregado estaban en una frecuencia preestablecida, por lo que a nadie se le ocurrió cambiarlos. El enginarium está asegurado. Un matón para ti, interrumpí, oliendo la posibilidad de un poco de desvío. A ver cuánto tiempo tardo en aflojarlo de nuevo, dije. No tenía la menor intención de acercarme a ese lugar, por supuesto, pero con un poco de suerte, mis enemigos en la sombra estarían tan cautivados por mi reputación hueca que se atrincherarían ahí, esperando que yo atravesara la puerta, desviando suficientes refuerzos para prácticamente darme el control del resto de la nave, la cual, ahora que lo pienso, no era tan grande, al menos en comparación con los transportes de la disformidad en los que había pasado gran parte de mi vida. Además, desde lo primero que escuché quedó claro que Hoy era un objetivo o estaba involucrado en una conspiración, y en general lo primero era mucho más importante. Si pudiera llegar a él antes que ese tal Craven, quien quiera que fuera, con un poco de suerte podría darme algunas respuestas sobre lo que sea que estuviera pasando aquí. A medida que me acercaba a las habitaciones del gobernador, reduje el paso. Comprobé la carga en el paquete de energía de mi pistola láser y desenvainé mi espada sierra. Las puertas doradas estaban abiertas y una capa de frío presentimiento se posó sobre mis hombros. Al entrar, una sola mirada fue suficiente para confirmar mis peores temores. El gobernador estaba muerto. La parte mayor de su torso chamuscado por un rayo de energía de un poder bastante asombroso. Había visto el daño causado por las armas de plasma con suficiente frecuencia como para reconocerlo, y sentí un presentimiento aún más fuerte que antes. Quienquiera que fuera el pueblo de Hanar, contaba con buenos recursos. Las armas de plasma eran raras, por decirlo menos, y la gran mayoría de ellas estaban firmemente en manos de los fieles sirvientes del emperador. Con las palmas de las manos hormigueando de nuevo, entré aún más, manteniendo la espalda contra la pared y un ojo en la puerta. Mi antiguo compañero de bebida claramente había sido tomado por sorpresa, pero no había caído sin luchar. Había otro cuerpo tirado sobre la alfombra, vestido con el sencillo uniforme utilitario de un miembro de la tripulación de la nave. El pequeño y limpio agujero perforado en su frente confirmaba la sospecha que había albergado durante mucho tiempo de que el anillo adornado en el dedo índice de Hoy era un arma digital de algún tipo. Recorrí la habitación rápidamente, pero el mero hecho de que mi cabeza todavía estuviera pegada a mis hombros fue suficiente para confirmar que el asesino había estado solo. Además, si hubiera tenido algún compañero con él, sin duda habría recuperado el arma que había dejado caer cuando Hoy tomó su venganza final. En realidad era difícil saber quién había muerto primero, ya que el espasmo muscular involuntario final podría haber disparado cualquiera de las dos armas, pero dada la manifiesta precisión del disparo de Hoy, habría apostado por que el gobernador venciera a su agresor. Solo su mala suerte es que Craven hubiera estado armado de la forma en que estaba. Un láser o una pistola automática bien podrían haber fallado por completo en Hoy, pero el rayo de plasma se había expandido a medida que viajaba. Me agaché para recoger la pistola del asesino del suelo y volví a envainar mi espada sierra para hacerlo, aunque habría besado a un orco antes de soltar mi pistola láser en ese momento. La suave superficie de la pistola, desprovista de íconos devocionales y los sellos de santificación otorgados por los tecnosacerdotes, hablaba de sus orígenes impíos, y no pude reprimir un escalofrío de repulsión cuando cerré mi mano alrededor de ella. Era de origen Tau. Había visto suficiente de su tecnología Xenos a lo largo de los años para estar seguro de eso, y una conclusión sombría comenzó a abrirse paso en mis pensamientos. Es casi seguro que el asesinato de Hoy fue un ataque de decapitación, destinado a sembrar confusión y discordia antes de una invasión Xenos, lo que significaba que un ataque total al sistema agua profunda debía ser inminente. Respiré profundamente, controlando mis crecientes miedos. Sabía dónde estaba la sala de comunicaciones por mis informes periódicos a Sivan. Todo lo que tenía que hacer era alcanzar y avisar a la flota. Por supuesto, tendría que abrirme paso a través de un número indeterminado de simpatizantes Xenos para llegar ahí, pero antes me había enfrentado a probabilidades mucho peores que esas y todavía estaba aquí para contarlo. A pesar de mis dudas, metí la pistola de plasma en la faja de mi cintura antes de salir de la habitación, con tanto cuidado como si fuera un huevo griego. Era una evidencia clara de la participación de los Xenos que convencería incluso a los subordinados más escépticos de Sivan
y estaba seguro de que Amberly apreciaría la oportunidad de hacer lo que los inquisidores hacen con artefactos impíos. Estaba a punto de marcharme cuando me di cuenta de que el asesino postrado también tenía un comunicador en la oreja, y se me ocurrió una idea. Intercambié el suyo por el que le había confiscado a la difunta Janice. Craven, ¿me escuchas? La voz de Hannah llegó casi de inmediato, y sonreí sombríamente para mis adentros mientras salía de la habitación. No hace daño dividir aún más a la oposición, pensé. Cuando respondieran, ya me habría ido. «Hola de nuevo, Hannah», dije. «Craven está muerto». «Pero puedo recibir tu mensaje». Troté por el pasillo, atento a si había más insurrectos, pero toda la nave parecía inquietantemente silenciosa y quieta. Pronto encontré la razón de ello. Al doblar una esquina casi tropecé con los cadáveres de un par de doncellas, evidentemente asesinadas a tiros mientras intentaban huir, y cualquier pensamiento que pudiera haber tenido sobre ofrecer condiciones de rendición a los piratas se evaporó abruptamente. Las bajas civiles son una triste inevitabilidad de la guerra, pero cualquier verdadero servidor del emperador intenta evitar dañar a sus súbditos tanto como sea posible. Una carnicería casual como esta era la marca de criaturas como los orcos o seguidores desgraciados de los poderes ruinosos, y por primera vez comencé a apreciar cuán despiadados eran mis enemigos en la consecución de sus objetivos. Las desafortunadas mujeres fueron solo las primeras de muchas, según descubrí mientras recorría los pasillos. Tanto los sirvientes como los plenipotenciarios habían sido masacrados donde estaban, o más frecuentemente mientras corrían o intentaban luchar. La habitación de huéspedes, donde dormía la mayor parte de la aristocracia y los adeptos locales cuando los insurrectos comenzaron su golpe, era un osario. Me acerqué a mi propio camarote con una creciente sensación de aprensión, temiendo encontrar a mi ayudante entre las bajas en cualquier momento, pero para mi alivio, tanto mi propia habitación como la de Jürgen estaban vacías. Solo quedaba un leve resto de su olor corporal para confirmar que había estado ahí. No tenía idea de dónde había ido, pero también faltaba su arma láser, lo cual era una buena señal. Como cualquier guardia, preferiría separarse de su brazo derecho que de su arma, y estaba seguro que estaría preparado para usarla. Tan tranquilo como era posible dadas las circunstancias, tomé la botella de Amasec de mi habitación y la metí en el bolsillo de mi abrigo después de un trago rápido reconstituyente. Un ejemplo tan excelente del arte del destilador sin duda se merecía algo mejor, pero no tuve tiempo de saborearlo adecuadamente. Y que me condenaran si iba a dejárselo a una pandilla de bandidos asesinos. Luego, más preparado que nunca, me dirigí a la sala de comunicaciones. Habiendo estado a bordo del Cresta de Onda durante la mayor parte de un mes, tuve una idea razonable del diseño, que mi sentido innato de conciencia espacial en ambientes cerrados había ayudado a afinar. Desde que Kari me había guiado a través de los pasajes de servicio del Mano de Venganza durante el ataque orco frente a Perlia, había cultivado el hábito de tomar nota mental silenciosa de las escotillas que daban acceso a estas áreas en cada nave en la que había viajado, así que también tenía una idea aproximada de cómo se interconectaban. En un buque de transporte de tropas o militar, estos estarían protegidos por códigos de seguridad, que generalmente encontraba alguna manera de conseguir, pero en el caso del Cresta de Onda, la oportunidad no había surgido, así que supuse que estaría atrapado en los pasillos principales. Eso era molesto, ya que estaba seguro de que la gente de Hanar ya los estaría buscando diligentemente. Pero para un viejo colmenar como yo, jugar a cazar el Zumprat en un laberinto de pasadizos era una segunda naturaleza, así que estaba seguro de que todavía tendría ventaja. Al principio todo parecía ir bien. Sabía que la sala de comunicaciones estaba a 3 pisos de las habitaciones de invitados, cerca del puente, así que me dirigí a la escalera más cercana. También había ascensores, por supuesto, pero yo tenía demasiado sentido común para encerrarme y esperar a que me dispararan como a un traqui. Los mantendría cubiertos si fuera Hanar, y, por lo que había visto, quienquiera que fuera estaba lejos de ser estúpida. Mientras me acercaba a la escalera escuché voces. Parecía que había leído bien a mi enemigo invisible y ella también tenía suficiente mano de obra para cubrir las escaleras. Desenvainando de nuevo mi espada sierra, me aplasté contra el costado del corredor y miré con cautela por el ángulo de las paredes. Efectivamente había un comité de recepción esperándome. Otros 2 compañeros con librea de sirvientes, otro tripulante y un cuarto individuo cuya presencia fue una verdadera sorpresa. Lo había visto por última vez en el cotillón en el salón de baile un par de noches antes, donde había hablado largamente sobre la economía de la piscicultura y la extensión de las propiedades de su familia.
Antes de preguntar lo que ahora comprendí que habían sido algunas preguntas ingeniosamente ingeniosas sobre los regimientos de la Guardia Imperial integrados en nuestro grupo de trabajo, a lo cual me negué a responder, por supuesto, a favor de bordar algunas de mis propias hazañas pasadas para mi alivio retrospectivo, parecía que la conspiración incluía a miembros de la aristocracia de agua profunda, así como a las clases inferiores, y por la manera fácil en que el individuo conversaba con sus inferiores sociales, la noción perniciosa de igualitarismo propugnada por los Tau evidentemente había encontrado adeptos incluso entre aquellos que tenían más que perder con su adopción. Observé al grupo de traidores por unos momentos más, antes de concluir que cualquier intento de pasarlos hasta las escaleras estaría condenado al fracaso. Tenían espacio para dispersarse en el amplio rellano, y, si no calculaba bien mi ataque, podrían separarse y liquidarme. Al menos uno del grupo también tenía la señal de comunicación y no podía ver a los demás con suficiente claridad como para estar seguro de que él era el único. Si alguno de los herejes pudiera enviar alguna advertencia antes de que los matara a todos, la red se cerraría a mi alrededor más rápido de lo que podrías decir, el emperador protege. Estaba a punto de escabullirme cuando de repente me di cuenta de que el tipo del auricular visible parecía estar enfrascado en una conversación urgente, aunque ninguno de sus compañeros parecía responder. Intrigado, intenté volver a sintonizar el aparato en mi oído y casi al instante fui recompensado con el sonido de la voz de Hanar. Parecía que prendió rápido y estaba cambiando de frecuencia en un intento de evitar que la escuchara. Mantén tu posición, dijo, sonando un poco molesta, porque nadie había informado que me había matado a estas alturas. No puedes salir de esa cubierta sin usar una de las escaleras o ascensores, y cuando lo intente lo atraparemos. ¿Puedes traer a otro equipo aquí para ayudar a barrer los pasillos?, preguntó el aristo, confirmando mi sospecha de que más de uno del grupo estaba en la red de comunicaciones. Roxwell dice que ya ha configurado los reactores de fusión para que se sobrecarguen, por lo que su grupo ya no es necesario en el Enginarium. Una astilla de hielo pareció entrar en mi médula espinal mientras hablaba. Parecía que los traidores se estaban preparando para cubrir sus huellas, destruyendo el cresta de onda por completo, haciendo que la pérdida del gobernador parezca un trágico accidente. Había visto reactores de naves espaciales romperse antes, aunque en la mayoría de los casos la catástrofe había sido provocada por una lanza o una andanada de torpedo. Sabía que una vez que hubieran llevado a cabo su cobarde plan, no quedaría nada del yate más allá de una nube de plasma sobrecalentado, ardiendo como un breve sol en miniatura, consumiendo todo a un par de kilómetros del punto de explosión. Al diablo con la sala de comunicaciones, pensé. Era hora de empezar a buscar una cápsula de escape. Me retiré con cuidado por la esquina y consideré mis opciones. Todos los bastidores de lanzamiento estaban en la cubierta de abajo. Bajo la suposición razonable de que cualquiera en los niveles superiores se dirigía a los hangares del transbordador en caso de emergencia, lo que significaba que, después de todo, tenía que pasar los piquetes. Reprimiendo el impulso de unirme a la conversación esta vez, escuché la respuesta de Hanar con considerable estrés. «No», dijo, para mi inmenso alivio. «Roxwell se queda quieto. Ahí ya están soldando las puertas para cerrarlas. Kane dijo que está en camino a retomar el lugar, por lo que puede perder el tiempo intentando entrar si alguna vez llega tan lejos. Incluso si lo hace, estarán esperando». Digerí esto con cierta perplejidad, preguntándome cómo pensaban salir antes de que el reactor explotara si estaban sellando la habitación, antes de que finalmente me diera cuenta de todo el alcance de su fanatismo. No iban a hacerlo, esta fue una misión suicida, al menos para algunos de ellos, y por lo que yo sabía, toda la camarilla tenía la intención de hundirse con la nave, lo cual simplemente no tenía sentido. Por lo que pude ver, habían logrado su objetivo. ¿Por qué no quedarse a disfrutarlo y recibir una palmadita en la espalda de sus amigos alienígenas? Bueno, como he comentado en más de una ocasión, los herejes están todos trastornados por definición, aunque esto era más el tipo de cosas que esperaría de los adoradores del caos que de los seguidores del llamado bien mayor. Dejé de intentar comprenderlo y prefiero seguir con vida, que siempre ha sido una de mis preocupaciones favoritas. Se mirara como se mirara, las cosas eran sombrías. De todos modos, estaba a punto de subir las escaleras y confiar en que el emperador me cuidaría las espaldas en la lamentable ausencia de Jürgen, cuando la iniciativa me fue arrebatada abruptamente de las manos. ¡Ahí está!, gritó alguien, un instante antes de que un rayo láser detonara contra la pared, lo suficientemente lejos de donde yo estaba para provocar una apoplejía en el instructor promedio de armas pequeñas de la Guardia Imperial. Ya me di la vuelta.
Al levantar mi pistola láser vi a un trío de tripulantes cargando hacia mí con toda la delicadeza de una chusma de Gretchens, blandiendo sus propias pistolas a medida que avanzaban. Le disparé con un rayo láser al que me había disparado, ya que estaba ligeramente por delante, y para mi inmensa satisfacción hizo tropezar a los demás mientras caía. Estaba a punto de eliminarlos a todos antes de que pudieran levantarse de nuevo, cuando una bala de ametralladora rebotó en la pared detrás de mí. Me giré y encontré al grupo de la escalera doblando la esquina, con la luz del asesinato en sus ojos, y levanté mi pistola mientras buscaba desesperadamente a mi alrededor algún refugio. No hubo ninguno. Por pura mala suerte me encontré entre pasillos cruzados. No había nada a mi derecha ni a mi izquierda excepto las paredes de metal bruñido. No había nada más que confiar en el emperador y tratar de mantenerlos lo suficientemente nerviosos como para que no dispararan directamente. Así que grité ¡Uah!, con todo el entusiasmo de un orco, y cargué contra ellos, blandiendo la espada sierra y agotando el paquete de energía de mi pistola láser tan rápido como pude apretar el gatillo. Por supuesto, dadas las circunstancias, no tenía esperanzas de precisión. Incluso a un tirador experto le resulta casi imposible alcanzar un objetivo en movimiento mientras corre. Pero el emperador en la tierra debe haber estado mirando por encima de mi hombro después de todo, porque uno de mis salvajes rayos láser alcanzó al aristo renegado en la parte superior del brazo, justo cuando apretaba el gatillo de otra pistola de plasma hecha por los Tau, haciendo que el disparo se fuera desviado y golpeando a un hombre, dejando un agujero derretido en la pared del pasillo. Sin embargo, todavía me faltaban algunos pasos para poder usar la espada sierra, y para mi disgusto, verla no los hacía vacilar como esperaba. Es un arma de aspecto formidable, y en general un oponente no entrenado no tiene el valor de enfrentarse a una sin inmutarse, siendo capaz de imaginársela cortando su propia carne tierna con demasiada claridad. Puede que no estuvieran entrenados, pero eran fanáticos, dispuestos a morir por su causa, y se mantuvieron firmes, apuntando con sus armas, cada uno seguro de que si caía, uno de sus amigos me mataría un instante después. No solo eso, los dos supervivientes detrás de mí ya se estarían poniendo de pie, preparándose para dispararme por la espalda. Como he comentado antes, incluso la más mínima posibilidad es mejor que ninguna posibilidad, así que hice lo único que esperaba que no esperaran, lanzarme hacia adelante y girar, con la esperanza de acortar la distancia y quitarle las piernas, debajo de ellos con el zumbido de la espada antes de que pudieran reajustar su puntería. Tan pronto como toqué la alfombra, una tormenta de rayos láser quemó el aire sobre mí. El distintivo crujido superpuesto de un arma láser en modo automático resonó en las paredes circundantes, cuando me puse de pie y encontré a mis supuestos objetivos ensuciando los costosos revestimientos del piso con sus fluidos corporales. Suspiré de alivio desde el fondo de mi corazón, a pesar del asalto a mis fosas nasales que ahora implicaba el acto de inhalar. «Bien hecho, Jürgen», dije. «Oportuno como siempre». Advertido por el repentino cambio de su puntería, me di vuelta y despaché a uno de los tripulantes detrás de mí. Un camarero que recordaba vagamente haberme servido una bebida en un par de reuniones sociales y a quien ahora me resultaba difícil no guardarle rencor por haberle dado propina. Mientras Jürgen se encargaba del otro de un solo tiro en la cabeza. «De nada, señor», dijo, tan flemático como siempre, y me miró. «¿Qué hacemos ahora?» «Cápsula de escape», dije. Había estado en suficientes como para saber que todas llevaban aparatos de voz como algo natural. Y con el cresta de onda a punto de explotar bajo nuestros pies, me sentiría mucho más feliz advirtiendo a Sivan sobre el inminente ataque Tau desde la relativa seguridad del espacio abierto que luchando para llegar a la sala de comunicaciones. «¿Cómo lograste evitar que te mataran los demás?», pregunté. «Me escondí en los pasillos de servicio», dijo Jürgen, guiándonos hacia una trampilla de acceso abierta en la pared que apenas había notado antes. Supuse que no esperarían que pensáramos en eso. Me miró con un poco de curiosidad. «Pensé que usted haría lo mismo». «¿Cómo conseguiste los códigos de acceso?», pregunté, sin molestarme en perder más tiempo sorprendiéndome. La capacidad de Jürgen para buscar las cosas más inverosímiles rayaba en lo sobrenatural, y si alguien hubiera podido conseguir información segura como esa, habría sido él. Su expresión se volvió aún más desconcertada. «¿Códigos de acceso?», repitió sin comprender, y tardíamente me di cuenta de que faltaba la placa de bloqueo que generalmente tenían esas escotillas. Aparentemente, solo no se le ocurriría al tipo de pasajero del cresta de onda. Por lo general se dudaba que las áreas de servicio incluso existieran, y mucho menos que se pudiera ingresar a ellas. «Bueno, no importa», dije.
cerrando la escotilla detrás de nosotros y tratando de no respirar demasiado profundamente en el espacio reducido. ¿Cómo me encontraste? Jürgen se encogió de hombros. Han matado a todos los demás, así que me limité a escuchar si había más disparos. Evidentemente nunca se le había pasado por la cabeza que yo no hubiera sobrevivido. Y la idea me pareció curiosamente conmovedora. Necesitamos llegar a las cápsulas salvavidas, dije. Están sobrecargando el reactor para cubrir sus huellas y no sé cuánto tiempo tenemos antes de que explote. A la mayoría de la gente le habría parecido algo inquietante esa pequeña información, por decirlo menos, pero Jürgen se limitó a asentir, como si yo hubiera estado comentando sobre el clima o algo así. Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra, señor. Redoblamos nuestros esfuerzos en lo que esperaba que fuera la dirección correcta y más probable para encontrar un eje vertical. Y encontramos uno con una velocidad gratificante. Estaba empezando a pensar que después de todo, el emperador sí estaba cuidando de mí, aunque debo admitir que estaba haciendo todo lo posible para facilitarle las cosas. Mientras guardaba mis armas a regañadientes y Jürgen se colgaba su arma láser a la espalda, miré a mi alrededor con aprensión. Sabía que algunos miembros de la tripulación se habían unido a los herejes, lo que significaba que era poco probable que pasaran por alto el laberinto de túneles de servicio en el que nos encontrábamos ahora. ¿Has visto a alguien más aquí?, pregunté. En realidad no, dijo Jürgen, para mi inmenso alivio. Hace un rato pasaron por aquí un par de traidores, pero no se fijaron en mí. Parecían un poco ocupados. ¿Ocupados haciendo qué?, pregunté, y mi asistente se encogió de hombros. Jugueteando con la maquinaria, dijo, inútilmente. Tal como lo hacen los chicos engranaje, pero sin el incienso y los cánticos. Más influencia Tau, pensé. No tiene ningún respeto por los espíritus máquina. Simplemente los intimidan para que cumplan en lugar de invocar su ayuda con los rituales adecuados. Y sus víctimas humanas tienden a comportarse de la misma manera. No entiendo por qué sus mecanismos no dejan de funcionar simplemente por puro resentimiento, pero tal vez tengan otros métodos para propiciarlos. Bien, entonces será mejor que avancemos en silencio, dije. Al menos parcialmente seguro de que la idea de que alguien cruzara desde las áreas de pasajeros a los pasillos de servicio parecía impensable para los miembros renegados de la tripulación. Bajé la escalera que habíamos encontrado lo más rápido que pude y salí a un pasillo de techo bajo repleto de cables. También había un cuerpo aquí abajo, un ingeniero junior a juzgar por su túnica, por lo que parecía que no toda la tripulación había participado en el motín. Jürgen se unió a mí unos segundos más tarde, miró a su alrededor y desenfundó su arma láser. ¿Hacia dónde, señor?, preguntó, seguro como siempre de que yo tendría la respuesta. Allá abajo, dije, indicando un pasadizo que estaba seguro que nos llevaría a las cápsulas salvadoras y guiando el camino corriendo. A pesar de mi paranoia innata y de casi un siglo de descubrir que cuando las cosas parecen ir bien es simplemente porque no has notado la amenaza real, comencé a sentirme cautelosamente optimista. Incluso si las cápsulas salvavidas estuvieran vigiladas, los dos ciertamente podríamos superar cualquier resistencia, y extendí la mano para abrir la escotilla que conducía al corredor con una creciente sensación de confianza. No lo suficiente para superar mi vena cautelosa, que estaba empezando a hacer efecto de nuevo ahora que el Naguila estaba desapareciendo. Así que estuve atento a cualquier traidor extraviado que todavía pudiera estar deambulando por ahí. Todavía estaba escuchando el comunicador que también había confiscado, cambiando frecuencias al azar con la esperanza de captar más conversaciones, pero parecía que Hanar finalmente había abandonado ese juego en favor del silencio total de la voz. Algo que esperaba significaba que estaban demasiado ocupados para preocuparse más por mí, aunque yo era demasiado realista para creerlo. Salimos a una amplia galería, con una de esas paredes de armadura que tanto le gustaban a Joy, y me sentí aliviado al no encontrar señales de la presencia de nadie. Nadie vivo, al menos. Los cuerpos de una joven pareja yacían tendidos sobre uno de los asientos acolchados que bordeaban el lado del vestíbulo, evidentemente interrumpidos en medio de una cita romántica. Los iluminadores estaban atenuados aquí para permitir que se apreciara todo el esplendor de las estrellas, y su resplandor azulado arrojaba una palidez helada en los rostros de los amantes masacrados. A pesar de la urgencia de nuestra misión, me encontré vacilando por un momento, escaneando ansiosamente el paisaje estelar en busca de cualquier punto de luz que pudiera estar moviéndose, traicionando la presencia de acorazados Tau merodeadores que ya se acercaban, aunque sabía que el esfuerzo sería inútil. Si las cosas se hubieran puesto tan mal, Sivan habría movilizado la flota de todos modos, advertido por los rayos auspex de los invasores que emergían de la disformidad. Bueno, que vengan y que se jodan, pensé.
Una vez que Jürgen y yo hubiésemos dado la alarma, se encontrarían deslizándose alegremente hacia una trampa, y se les daría su merecido por lo cobardes que eran. Pensando así, guié el camino hacia los bastidores de lanzamiento a un ritmo rápido. Mi paso se vio interrumpido solo por la necesidad ocasional de superar otro cadáver, alerta por cualquier señal de un guardia, pero para mi sorpresa y alivio, no parecía haber ningún guardia. Había un pequeño grupo de cadáveres cerca de la parte más alejada de las cápsulas, lo cual no fue ninguna sorpresa. No era difícil imaginarlos siendo abatidos a tiros mientras intentaban ponerse a salvo lanzándose al espacio. Un par de pasos detrás de mí, Jürgen resopló ruidosamente. «Algo huele raro», dijo, ajeno como siempre a la ironía. «Descarga de plasma», dije, reconociendo los olores mezclados a carne carbonizada y ozono que había olido en las habitaciones de hoy, y un cosquilleo de inquietud me recorrió. ¿Cuántos herejes más tenían esas malditas armas? Sin embargo, no había más tiempo para preocuparme por eso, porque había llegado a la cápsula salvadora más cercana con una sincera oración de agradecimiento al emperador. Sin embargo, cuando miré dentro, la decepción me golpeó en el estómago. El interior era un desastre, destrozado más allá de toda esperanza de uso. La comunicación y el mecanismo de lanzamiento se habían fundido hasta convertirlos en escoria por una ráfaga de explosiones de plasma. «Este está igual», informó Jürgen, echando un rápido vistazo al siguiente de la fila. «Y este también». «Compruébalos todos», dije, convencido de que sería inútil, pero aferrándome a la más mínima esperanza, como siempre. Quizás todavía haya algo que podamos hacer o salvar, y si lo peor sucediera, simplemente tendríamos que irrumpir en el Enginarium, eliminar a los herejes que lo custodian, y esperar que podamos encontrar alguna manera de deshacer lo que sea que hayan hecho para convertir el Cresta de Onda en una bomba masiva. Sin embargo, cuando llegamos al último grupo de la fila, Jürgen se volvió hacia mí con el leve movimiento de cabeza que generalmente empleaba cuando estaba satisfecho con algo, pero que consideraba indigno de su dignidad mostrar demasiado entusiasmo. «Este está bien», dijo. «Muy bien», contesté, apenas capaz de parecer menos tranquilo que mi ayudante, y rodeé el grupo de cadáveres que impedía mi avance. Mientras lo hacía, miré hacia abajo, y mis palmas picaron de nuevo. Definitivamente esto no está bien. Todos portaban armas, la misma combinación de ametralladoras y pistolas láser que había visto usar a los herejes, por lo que no podían haber sido víctimas inocentes como supuse al principio, pero la forma en que murieron fue sin lugar a dudas obra de uno de los suyos. Bueno, cualquier disputa interna que hubiera estallado entre los traidores no era asunto mío, así que seguí a Jürgen al interior de la cápsula. Mientras lo hacía, mi pie chocó contra un par de bolsas de viaje que alguien había dejado tiradas en el suelo, y, temiendo una trampa explosiva, me agaché para investigar. Para mi sorpresa, estaba lleno de ese tipo de baratijas caras de las que el Cresta de Onda estaba lleno. Pequeñas estatuas de oro, placas de datos con gemas incrustadas, una rueda dentada devocional de la capilla del Omnisaya de los ingenieros fundida en platino, ese tipo de cosas. Entre ambos, las dos bolsas debían contener una pequeña fortuna. «Abróchate el cinturón», dije, sin interesarme más por el hallazgo, ahora que estaba seguro de que era inofensivo, pero bien podría haberme ahorrado el aliento. Sin duda recordando la manera incómoda en la que nos habíamos separado del grupo del Mano de Venganza. Jürgen ya estaba abrochando su cinturón de protección, su arma láser cuidadosamente guardada a sus pies, a diferencia de la cápsula salvadora que habíamos requisado inadvertidamente en esa ocasión, que era lo suficientemente cómoda como para albergar a docenas de supervivientes. Esta era estrecha, destinada a un simple puñado, y los asientos estrechos ciertamente no habían sido diseñados pensando en los guardias armados, y mucho menos en un comisario con una espadasierra y una funda de pistola. No podía sujetarme sin quitarme el cinturón del arma, cosa que hice de mala gana, pero mantuve todo lo más a la mano posible. Desafortunadamente, el acolchado de la silla era tan extravagantemente flexible como el colchón que había desechado, y me hundí tan profundamente en él que mis dedos apenas podían alcanzar mis armas. «No importa», pensé, y levanté la mano para apretar el botón de lanzamiento, que el artífice había tenido la delicadeza de incorporar en el apoyabrazos de cada asiento. Sin embargo, antes de que pudiera activarlo, una mujer de mediana edad con la túnica de un escriba del Administratum apareció en la escotilla, cargando otra bolsa llena de botín. Sus ojos se abrieron cuando percibió nuestra presencia y dejó caer su carga para sacar una de las pistolas Tau de los huecos de su bata con un solo movimiento fluido. No podía presionar el botón estando ella parada ahí. Si ella era atrapada por la escotilla que se cerraba, la cápsula no se lanzaría.
Y si se cerraba y no la atrapaba, nos dispararía a ambos antes de que pudiéramos liberarnos de las redes de choque y alcanzar nuestras armas. Así que sonreí, proyectando un aire de calma y seguridad con la esperanza de tomar la iniciativa. Tú debes ser Hanar, dije, como si simplemente nos hubiéramos encontrado en una reunión social. Sí, lo soy, asintió atrapada por la convención en responder en lugar de dispararme de inmediato. Y tú eres Kane, ¿no? Su expresión vaciló un poco cuando olió por primera vez con toda su fuerza a Jürgen, y un rastro de sorpresa apareció en su rostro. ¿Y él quién es? El artillero Jürgen, mi ayudante, dije. Un tipo bastante ingenioso. Evidentemente, dijo ella. Sus ojos nos recorrieron a cada uno de nosotros, impasibles y calculadores. ¿Hay más de ustedes que nos hayan evadido? Me encogí de hombros. ¿Quién sabe? Lo dudaba, pero no estaría de más darle algo más de qué preocuparse. Bueno, eso no importa. Hanar hizo eco del gesto. Cualquiera que esté suelto morirá con esta nave y con su precioso general. ¿Sivan? Comencé sorprendido. ¿Qué hace él? Entonces la moneda cayó. Ah, ya veo. Por eso te quedas a bordo. Aún necesitas dirigir esta bañera. Bastante, dijo ella. El fantasma de una sonrisa tiró de la comisura de su boca y volvió a desaparecer. El cresta de onda es un torpedo gigantesco, apuntado directamente a tu buque insignia. Cuando haya sido vaporizado y tu grupo de trabajo se quede sin líder, los Tau podrán liberar a todo el grupo de la opresión imperial. Lamento desilusionarte, cariño, dije, enmascarando mi horror ante la idea con la facilidad de toda una vida para disimular. Pero la muerte de Sivan no supondrá la menor diferencia. En el ejército tenemos algo llamado cadena de mando, cariño. El oficial superior superviviente simplemente tomará el control donde lo dejó, pero no tendría el talento de liderazgo de Sivan ni la confianza inquebrantable de los hombres bajo su mando de la que disfrutaba el Lord General. Y no había dudas al respecto. Si este atroz plan tenía éxito, todos estaríamos en serios problemas. Bueno, ya veremos, dijo Hanar, señalando con el cañón del arma alienígena que sostenía. Ahora, si ambos salen de esos asientos y de la cápsula, yo emprenderé mi camino. Quédate donde estás, Jürgen, dije, dándome cuenta de repente de por qué ambos seguíamos vivos. Ella no se atreve a disparar esa cosa aquí, en caso de que estropee el equipo. Me arriesgaré si es necesario, dijo Hanar, con un rastro de incertidumbre rompiendo su máscara imperturbable. Lo dudo, dije, permitiendo que un cierto desprecio entrara en mi voz. Me pregunto cómo se sentirán tus camaradas si supieran que su líder no es más que una cobarde y una ladrona común. Yo no soy nada de eso, dijo Hanar, con la voz tan controlada que podía oír la ira detrás de ella luchando por salir. Soy una ladrona bastante excepcional, y si esos idiotas están tan dispuestos a dar sus vidas por el bien mayor, está bien, son bienvenidos. Tengo la intención de quedarme aquí después para cosechar los beneficios. Forzó una risa triste, que no le sentaba bien en ese momento. ¿Por qué no debería recibir una buena remuneración por mis esfuerzos? ¿Cuánto has ganado por arriesgar tu vida? Todas esas veces que has estado aburriendo a los parásitos desde que subiste a bordo. Bueno, recibo el salario estándar especificado por el Monitorium para un comisario según mi antigüedad y duración de servicio, respondí, incómodamente consciente de lo mucho que parecíamos tener en común después de todo. Además de alojamiento y raciones cuando sea necesario. Sonreí lentamente, mientras una idea comenzaba a formarse. Era arriesgado, pero si no hacía algo pronto, ella nos mataría a los dos de todos modos. Hice un gesto con la mano hacia mi cabeza, y a la gorra y a la faja, por supuesto. Ningún comisario digno de ese nombre sería visto muerto sin ellos. Dejé que mi mano descansara sobre la tela carmesí alrededor de mi cintura. Hanar sonrió vengativamente cuando por fin había tomado una decisión. Entonces este debe ser tu día de suerte, dijo apretando el gatillo con el dedo. Disparé primero. El rayo de plasma del arma que había recogido antes vaporizó la parte delantera de mi faja y quemó las perneras de mis pantalones, antes de tomar a la adepta traidora en lo alto del lado derecho de su pecho, quemándole el hombro y la parte superior del brazo. Ella retrocedió tambaleándose, gritando, mientras su antebrazo y su mano, todavía agarrando la culata de la pistola Tau, golpeaban con un ruido sordo contra las placas de la cubierta. «¡Jürgen, vete!», grité, aliviado al ver que ella había despejado la escotilla, pero mi fiel ayudante ya había presionado el botón en el brazo de su silla. Tuve tiempo justo para echar un último vistazo a Hanar, lanzándose desesperadamente hacia la cápsula de nuevo, a pesar de sus espantosas heridas, antes de que la escotilla se cerrara con estrépito
y el motor se encendiera, arrojándonos lejos del cresta de onda, con una oleada de aceleración que casi me hizo sentir agradecido por el excesivo acolchado del asiento. «¿Qué hacemos ahora, señor?», preguntó Jürgen, una vez que conseguimos que la comunicación funcionara e informamos de la situación a Sivan, quien me aseguró que el asunto se solucionaría. «Supongo que sentarnos y disfrutar de los fuegos artificiales, amigo», dije, mientras una pequeña nova brillaba brevemente entre el campo de estrellas. El cresta de onda detonando muy lejos de su objetivo previsto, mientras la tripulación del buque insignia aprovechaba la oportunidad para realizar una práctica de tiro inesperada. Le tomaría algunas horas al espíritu máquina de la cápsula guiarnos a casa, y saqué la botella de Amasec de mi bolsillo especulativamente. «Supongo que no habrá vasos a bordo de esta porquería, ¿no?»,